El pasaje de hoy tiene un desafío muy particular. Os explico. Es fácil que perdamos la atención cuando creemos que lo que vamos a leer ya lo conocemos. Cuando estás viendo una película, tú no esperas que en la siguiente escena se vuelva a repetir la escena que has visto anteriormente. Cuando estás viendo una serie y pasas al siguiente capítulo, no esperas volver a ver el mismo capítulo, ¿a qué no? Estás leyendo un libro y vas por la página 100 y no esperas que te aparezca la página 80 otra vez en la página 100. Bueno, pues el pasaje de hoy puede tener un efecto parecido, porque hace unas semanas, es más, la última vez que me tocó predicar sobre la alimentación de los 5.000. Y hoy vamos a leer la alimentación de los 4.000. Se han ido 1.000. Con mucha hambre. A priori es lo mismo. Jesús ve una necesidad, suple esa necesidad, sacia a la gente y sobra comida. Pero los que habéis seguido la serie de Marcos, imaginaréis que en el texto hay detalles que nos ayudan a ver que este pasaje es diferente y que nos va a llevar a conclusiones diferentes acerca de quién es Jesús, acerca de quiénes son sus discípulos y acerca de quiénes somos nosotros. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a leer en 3 bloques, 3 partes. En cada uno de estos bloques vamos a destacar algunas ideas que son muy importantes. Después os voy a enseñar una foto que es muy polémica y al terminar me gustaría lanzaros una pregunta un poco incómoda. ¿Listos? ¿Sí? Marcos 8, versículo 1. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron. Recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4.000 y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Empieza el pasaje contando que Jesús llama a sus discípulos y les comunica que tiene compasión de la gente que le está siguiendo. Le siguen desde hace días. ¿Os suena esta escena a algunos? No sé si tenéis la memoria fresca, pero es muy parecido al inicio de la alimentación de los 5.000. En esta ocasión es el mismo Jesús el que les dice: siento compasión de estas personas. Y esta es la palabra clave de todo lo que va a ocurrir a partir de ahora. Compasión. Compasión. Y la manera en la que Jesús entiende la compasión va a definir, o mejor dicho, va a desafiar a los fariseos, va a desafiar a sus discípulos y nos va a desafiar a nosotros. Porque no entendemos lo mismo por compasión. Para nosotros la compasión es algo así como un sentimiento de lástima que nosotros tenemos cuando vemos una situación que nos sobrecoge, que nos da mucha pena. Y tenemos ese sentimiento de lástima, pero no necesariamente implica que yo vaya a hacer algo por resolver la necesidad de esa persona. Es más, nos sentimos bastante orgullosos a veces simplemente de tener el sentimiento de lástima. Yo tengo este sentimiento de compasión. Qué buena persona soy que aún siento compasión. No hago nada por esto, pero oye, aún siento compasión. Y los cristianos en particular nos hemos adueñado de esta idea. Forma parte de los elementos esenciales de nuestra fe, la compasión. Es nuestra bandera. Nosotros somos representantes de la compasión, pero la realidad es que la compasión es tan grande
es tan grande que para intentar entenderla cometemos el error de reducirla. La hacemos pequeña, la metemos en cajitas que puedan ser manejables, para que nosotros podamos entender, aunque sea un poquito, de la compasión de Jesús. Pero la compasión de Jesús va mucho más allá de nuestro significado de compasión. Él no reduce este significado. Es más, su compasión va en vías de servicio distintas a las nuestras. Jesús, cuando ve la necesidad de estas personas, Él suple dos necesidades, dos vías para poder servirles. Una de ellas es la compasión física, de la necesidad física, del hambre física. Es decir, Él veía a un enfermo, un cojo, y le sanaba. Veía a un leproso y le sanaba. Llegaba la mujer con el flujo de sangre y le sanaba, la hija de Jairo y le sanaba. Él suplía una necesidad física. En este caso, literal, había un hambre física y Jesús suple el hambre física dándoles pan. Pero además, Jesús suplía una necesidad espiritual. Jesús llenaba su alma, Jesús les enseñaba, les daba palabras que les levantaban. Perseguían a Jesús no solo por lo que hacía, sino por lo que decía, por las conversaciones que tenía con otras personas, por su manera de interpretar el Antiguo Testamento. Decía cosas como: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y en ese momento la gente decía: bueno, aquí viene una película totalmente nueva. Les seguían porque saciaba su hambre espiritual. Nosotros, sin embargo, solemos escoger una de esas vías. Incluso dentro de la iglesia cristiana hay comunidades que se decantan por una vía de servicio y otras por otro. Hay comunidades que hacen mucho hincapié en la obra social, en la justicia social, en ayudar a los más desfavorecidos, a quienes tienen hambre, a quienes sufren opresión. Y hay otras comunidades que se centran mucho en la palabra, en la enseñanza, en la libertad que encontramos en la verdad de Jesús. Incluso estos dos tipos de comunidades llegan a ser rivales. Tenemos las comunidades que dicen: no, ellos están equivocados, porque hablan de la palabra, pero luego no satisfacen el hambre física de la gente y la necesidad. Y al revés, hay otros que dicen: ellos satisfacen el hambre de fuera, superficial, pero no llenan el vacío interior. Incluso puede ser que aquí mismo, en la parroquia, tú tengas una tendencia hacia suplir las necesidades físicas o las espirituales, como si fuesen distintas, cuando para Jesús era lo mismo. El mandato que le da a sus discípulos, si os fijáis en los primeros capítulos del libro de Hechos, que es el libro que cuenta el inicio de la iglesia, veréis que los discípulos suplían la necesidad física de la gente. Se ocupaban de los pobres, se ocupaban de los huérfanos, de los enfermos. Pero a la vez suplían el hambre espiritual de la gente. Dice que oraban, se reunían en el templo y perseveraban en la doctrina, en la enseñanza que los apóstoles habían escuchado del mismo Jesús. Sin embargo, nosotros, de nuevo, tenemos la necesidad de reducir la compasión y dedicarnos simplemente a una de estas áreas de servicio. Pero va más allá. Cuando nosotros vemos una necesidad muy grande, nos echamos para atrás. Jesús no tiene miedo. Jesús ve la necesidad de mínimo 4.000 personas y tira hacia adelante. Él no está pensando: uy, el truco de los panes y los peces ya lo gasté hace 2 semanas y a lo mejor ahora no me queda crédito para esto. Jesús no está pensando en eso. Jesús ve la necesidad y, sin importar el tamaño, Él lanza su compasión hacia ellos. Y nosotros hemos perdido esto. Quiero que penséis un momento o intentéis recordar cómo reaccionabais cuando erais niños y adolescentes al ver una gran necesidad. Al ver, por ejemplo, venía alguien a clase y daba una clase sobre el cuidado de la tierra y el cambio climático, y tú te encendías. Y tú te venías arriba y sentías esa compasión.
Aquí hay que hacer algo. O te contaban alguna situación que se estaba viviendo acerca del racismo, o veías el hambre que hay en otros países, ese momento en el que descubrías que había gente sufriendo en otras partes del mundo y que no tenían nada que comer, y tú te encendías por dentro y sentías una compasión que no podías aguantar, y llegabas a casa y se lo contabas a tus padres como si tus padres no lo supiesen. Esa compasión que siente Jesús. Es curioso que esta palabra originalmente es algo así como splagnai o splagnon, no sé pronunciarlo bien, pero se viene a referir a los intestinos, al vientre, a las entrañas. Es una compasión que se siente en el cuerpo, que les remueve. Cuando éramos pequeños la sentíamos. Según vamos creciendo, vamos racionalizando todas esas necesidades. Y casi por un mecanismo de defensa, cuando vemos que hay un niño muriendo de hambre, en nuestra cabeza tratamos de ignorar esto. Tratamos de pasarlo de largo, porque es tan grande la necesidad que sentimos que nosotros no podemos hacernos cargo. Pero Jesús ve a 4.000 personas con hambre de 3 días y dice, aquí hay que hacer algo. Y de nuevo, mientras nosotros intentamos reducir la compasión, Jesús expande la compasión. Esta compasión de Jesús no solo es el detonante del milagro que ocurre, sino que es el detonante de 2 conversaciones. Porque no a todo el mundo le sienta igual la compasión. Siguiente versículo, versículo 11. Vinieron entonces los fariseos. Ya cuando empieza así la frase tú ya sabes que viene curva. Y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu, dijo, ¿por qué piden señal esta generación? ¿Por qué piden señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Los fariseos eran un grupo de personas religiosas que amaban a Dios. Amaban a Dios. Amaban su cultura. Amaban su identidad. Es más, fueron personas clave para mantener la identidad del pueblo de Israel. Amaban sus tradiciones. Pero amaban todo eso a veces más que a Dios. Se obcecaron tanto en esto que cuando tuvieron al mismo Dios encarnado enfrente de ellos, no fueron capaces de verlo. Y en vez de ver la compasión de Jesús, deciden tentar a Jesús, deciden provocarle. A veces le buscaban con preguntas, a veces le buscaban, le increpaban, se enfadaban con él, o incluso lo perseguían y tramaban para hacerle daño. Y en este caso dicen que le tientan y que le piden señal del cielo. Aquí cada uno opina una cosa acerca de qué significa esto. La cuestión es que ellos necesitaban un milagrito más, Señor. Uno más. Solo necesito un truco más. Te prometo que con este sí que creo que eres quien dices que eres. Para los fariseos, cualquier obra de Jesús, cualquier palabra de Jesús era insuficiente. Para ellos, los milagros de Jesús siempre era el penúltimo. Siempre era el penúltimo, como cuando te vas de cañas y dices la penúltima, ¿vale? Pues para ellos era el penúltimo siempre. ¿Vosotros pensáis que si Jesús hubiese hecho, sea cual fuese el milagro que esperaban, ellos habrían puesto su fe en Jesús? No, así es, ni de broma. Ellos no querían creer en Jesús. Para ellos el milagro era una excusa para retrasar el compromiso con la verdad que tenían enfrente de ellos. Y esto no es el único momento en el que ocurre. Hay otros momentos en los que ellos ven la compasión de Jesús y reaccionan de la misma manera. No sé si recordáis cuando sana al hombre de la mano seca. Están viendo cómo se sana un hombre en sus narices y ellos se enfadan con él porque está sanando en sábado. O cuando sana al paralítico,
Y en vez de decir, se acaba de levantar un hombre de su camilla y está caminando, empiezan a increparle a Jesús y a decirle, ¿tú por qué estás haciendo esto? Ignoran la compasión de Jesús y le tientan. Esto me recuerda a las tentaciones de Jesús en el desierto. Cuando el diablo le dice básicamente que se adelante, que sea el Rey de Gloria antes de lo que toca. Demuestra tu poder. Los fariseos lo que quieren hacer aquí es eso, quieren que demuestre su poder, quieren hacer un Dios a su medida. Dios tiene que suplir con compasión las necesidades como yo quiero que sean suplidas. Pero Jesús no va a caer en esa trampa. Jesús no va a darles eso que ellos quieren. No por fastidiar, no por capricho, sino porque Él es Dios. Y a Él nadie le va a decir cómo tiene que extender su compasión a los demás. Cuando nosotros queremos que Jesús muestre su compasión a nuestro gusto, de nuevo reducimos y hacemos pequeña la compasión de Jesús. La conversación sigue. Pero ahora con los discípulos, versículo 14. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y Él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Esto duele un poco. Jesús está utilizando la comparación de la levadura para referirse a algo pequeño, algo insignificante, pero que tiene la capacidad de cambiar tu totalidad, que tiene la capacidad de corromperte. Y les está diciendo a sus discípulos que tengan cuidado porque pueden acabar siendo como los fariseos. Y no solo eso, la levadura de los fariseos y de Herodes, o sea, la levadura de los religiosos y de aquellos que no creían en Dios, de aquellos que tenían otros dioses, de aquellos que perseguían a Jesús. Ten cuidado con la levadura de ambos, porque puedes acabar convirtiéndote en estas personas. Y esto es duro, porque acabamos de leer que cuando discute con los fariseos, dice que gimió en su espíritu. O sea, ¿qué es eso exactamente? Cuando Jesús está discutiendo con ellos y dice Marcos, gimió en su... O sea, ¿qué es? Si yo me pongo mal cuando veo que mi madre hace... Imaginaos qué hizo Jesús. ¿Qué gesto hizo Jesús? ¿Qué ruido hizo Jesús para decir, madre mía? ¿Sabes? Ese es el gemido que hace mi madre cuando dice, qué tonto es mi hijo mayor. Es el mayor. Qué tonto es. Pues, ¿qué sintió Jesús en ese momento? Y ahora le está discutiendo casi del mismo modo a sus discípulos. Versículo 16. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Lo cual es buenísimo porque vienen de tener miles de trozos de pan y se les ha olvidado traer pan. No sé, o sea, Marcos es gracioso contando estas cosas. Es porque no trajimos pan y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. ¿Y no recordáis? ¿Y no recordáis? ¿No recordáis lo que ya he hecho? ¿No recordáis que hace unas semanas le di de comer a 5.000? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que no entendéis de todo esto? Versículo 19. Cuando partí los 5 panes entre 5.000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 12. Por fin aciertan en algo.
Y cuando los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? ¿Cómo aún no entendéis? Y a lo mejor te estás diciendo, pues bueno, yo tampoco lo entiendo, y ese, enhorabuena, es el motivo por el que Jesús nos ha llamado, ¿vale? Porque somos torpes y no nos enteramos de nada, no pasa nada. ¿Cómo aún no entendéis? Pero parece que para Jesús está clarísimo, ¿verdad? Hay 2 ideas aquí hermosas. Una es la más evidente y que tenemos que entender sí o sí. En el reino de Dios, la compasión sobra. Hay para todos. Todos comen. Sobra para cada uno de nosotros. Su compasión se puede extender hacia nosotros sin importar el qué, el cómo y el cuándo. Hay para todos. No hay escasez de compasión en el reino de Dios. Pero hay otra idea por debajo de esto, que es una locura. 3 minutos. Marcos, en el Evangelio, está haciendo teología. ¿Qué quiere decir esto? A través de la historia de Jesús, Marcos nos está contando cosas acerca de quién es Jesús y quién es Dios. A veces lo hace a través de historias. A veces nos cuenta y escribe las parábolas que Jesús contaba. Otras veces nos cuenta las conversaciones que tenía con los fariseos. Y otras veces nos cuenta los milagros. Y a través de todas esas cosas, todo ese batiburrillo de ideas, nosotros nos vamos haciendo una idea acerca de quién es Jesús. Pero hay otra cosa que utiliza para contarnos quién es Jesús y cómo es su compasión. La geografía. Utiliza geografía. Y ha ido dejándonos pistas a lo largo de todo el Evangelio para que nosotros podamos entender qué es lo que está pasando aquí. Os pongo un ejemplo. Cuando Jesús estaba predicando en su tierra, en sus enseñanzas, da cosas, por supuesto. ¿Por qué? Porque sus oyentes están acostumbrados, tienen relación con el Antiguo Testamento, están esperando al Mesías. Digamos que hay un lenguaje común, así que las enseñanzas apuntan en una dirección en particular. Cuando Jesús estaba en el desierto, que lo leímos en los primeros capítulos, vemos que esas imágenes del desierto nos evocan a otras imágenes, como por ejemplo puede ser el Éxodo. Y parece que Marcos de algún modo nos está hablando de que Jesús es un nuevo Moisés y nos está presentando un nuevo libertador. Pero ahora está en una tierra pagana. Está en una tierra donde hay otra cultura, donde hay otras ideas y donde la gente no cree en Jehová y no creen en la venida del Mesías, así que no creen que Jesús, de algún modo, pueda ser su salvador o libertador. Y nos ha ido dejando pistas durante todo el Evangelio, especialmente en el capítulo 7. Os leo el versículo 24. Hace unas semanas Vicente predicó acerca de la mujer sirofenicia. ¿Os acordáis? ¿Alguno? Sí, si no está en YouTube. Versículo 24 dice: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Tierras paganas. Cuando digo pagano, no me refiero a nosotros. Pagano nos suena a que matan gallinas y hacen estrellas de 5 puntas en el suelo. No necesariamente tiene que ser eso, sino simplemente culturas donde creían en otros dioses y tenían otras ideas acerca de las deidades. Versículo 26. Se encontró con la mujer que era griega y sirofenicia de nación. Tiene una nación y tiene una cultura. Versículo 7:31. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. 10 ciudades que también eran paganas y que tenían otra cultura y otra enseñanza. Y cuando empieza el capítulo que hemos leído hoy, dice: en aquellos días. Es la manera de Marcos de decirnos, es en esta misma época, en este mismo espacio, ocurre el milagro de los 4.000. Marcos ha ido dejando migas de pan hasta este momento en el que vemos que Jesús no solamente quiere salvar a su pueblo, sino que quiere salvar a los de allí.
Y de los de allí, no solamente quiere sanar al hombre sordo del que predicó mi padre la semana pasada, no solamente quiere sanar a la mujer sirofenicia, eso era solo el inicio. Lo que quería era llegar a las multitudes, a los 4000, a las naciones. Lo que Marcos nos está contando con la geografía es que Jesús es el Salvador de las naciones, de todos. Por eso el milagro es tan distinto. Algunos eruditos y teólogos hilan aún más fino. Esto puede ser especulación, pero me parece súper interesante. Jesús les pregunta, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 12. Esto, no sé si lo recordáis, en la alimentación de los 5000, hay 12 y hay mucho simbolismo acerca de un nuevo éxodo, de un nuevo Moisés. Y los 12 creen que representan, estas 12 cestas, creen que representan a las 12 tribus de Israel. Pero en este caso el rey no es David o el Salvador no es Moisés, sino que es Jesús. Y ya no son las 12 tribus de Israel, sino que son los 12 discípulos los que reparten el pan. Y ahora vuelve a preguntarles, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 7. Para nosotros el 7 lo solemos relacionar más con la plenitud, ¿verdad? Con la perfección. El 7 es como el número de Dios. Pero en este caso hay un guiño a las 7 naciones que el pueblo de Israel tuvo que expulsar en Deuteronomio para poder entrar a la tierra prometida. 7 naciones. Esto quiere decir que la compasión de Jesús no solamente era para su pueblo, ni para la mujer sirofenicia, ni para el sordomudo, ni siquiera para los de allí. No, los de allí no son cualquiera, los de allí son mis enemigos. Los 7 de allí son con los que estuve en guerra. Los 7 de allí son con los que tengo historia. Y resulta que la compasión de Jesús es para ellos también. Y aquí se vuelve un poquito más lógico que a los discípulos les costase aceptarlo. Ya les ha costado aceptar que el reino de Jesús no es como ellos esperaban, que Jesús no es lo que ellos esperan. Ahora encima resulta que es que ese reino ni siquiera es para ellos solo, es para todos. Nos cuesta entender la amplitud de la compasión de Jesús. Quiero enseñaros una foto. No sé si recordáis esta foto. Hace unos años hubo una crisis humanitaria bastante fuerte, migratoria, y vino miles de personas subsaharianas a las costas de Ceuta. No sé si lo recordáis. Fueron unas semanas muy tensas a nivel político, a nivel social. Y esta foto es una de las imágenes que mejor nos ayuda a recordar que esto ha ocurrido, ¿verdad? Se hizo muy popular en su momento. Y al ver esta foto, yo creo que todos sentimos compasión, ¿verdad? Pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando que tenemos que llegar a esto? ¿Qué está pasando que miles de personas tienen que jugarse la vida, tienen que sufrir robos, atracos, violencia, violaciones para poder llegar a otra costa? Y algo muy triste que pasó con esta foto es que la misma compasión hizo que gente sintiese compasión, hizo que miles de personas o millones de personas sintiesen ira. Y decían cosas horribles acerca de esta mujer y de este hombre. Y sentían rabia de esto que estaba pasando. Les molestaba que esto ocurriese. Porque su manera de entender la compasión es esta. Es esta. Eso es demasiada compasión. Y cuando hay demasiada compasión, molesta. Cuando hay una compasión profunda, se reta nuestra manera de pensar y nuestras entrañas. Porque podemos aceptar que Jesús sea compasivo con mis amigos,
Yo puedo aceptar que sea compasivo con mi madre. Yo puedo aceptar que sea compasivo con aquellos que piensan como yo, con aquellos que están en mi bando, porque además eso me da una posibilidad de que Jesús también sea compasivo conmigo. Así que yo estoy del lado de aquellos, bien, Jesús te da compasión, tú eres de mi bando, perfecto, ningún problema. A veces un poquito de envidia, pero ningún problema. Se complica más cuando esa persona no está haciendo bien las cosas. Y tú dices, pero si yo las estoy haciendo bien. Y Jesús le está mostrando su favor y su compasión a esa persona. Y ya te empieza a molestar un poco. Y hablas incluso condescendientemente. No, bueno, el Señor está tratando con él. Yo también he estado en esa situación. Vamos a permitir que Jesús le muestre su compasión. Pero lo que no llevamos nada bien es que Jesús sea compasivo con nuestros enemigos. Con aquellos que suponen una amenaza para nosotros. Y ahí nos empieza a doler esa compasión. Y tenemos el desafío de comprender que la compasión de Jesús va más allá de nuestras fronteras. De nuestras fronteras hacia afuera. De que Jesús tiene compasión de la persona que está a tu lado aunque piense diferente a ti. Aunque su manera de organizar su vida sea distinta. Aunque haya cometido X o X pecado, da igual. Pero también nos cuesta entender que la compasión va más allá de las fronteras, de puertas hacia adentro. Me explico. En nuestra cabeza, en nuestra alma, hemos pintado fronteras. Hemos pintado líneas en las que se encuentra, por ejemplo, la economía, la sexualidad, las relaciones, el trabajo, las amistades, nuestras emociones. Pintamos todas esas líneas en nuestra mente y algunas de ellas todavía siguen siendo regiones paganas. Algunas de esas fronteras todavía no se han convertido. Todavía no han dejado que Jesús entre y se convierta en el Señor. Quizá porque crees que es mejor ser tú el Señor de tus relaciones, o de tu sexualidad, o de tu economía, da igual. Piensas que tú lo vas a hacer mejor y prefieres... Bueno, en ese caso, simplemente un consejo. Tú crees que eres el Señor de eso, pero créeme, con el tiempo te darás cuenta que tú eres el esclavo de eso. Dejemos eso a un lado. Porque hay otros que pensáis que Jesús no quiere entrar a esas regiones de vuestra vida. Porque Jesús no tiene nada que hacer ni con vuestro pecado, ni con vuestro recuerdo, ni con vuestro complejo. Porque lo que habéis hecho es demasiado fuerte. Porque lo que hay en vuestra cabeza es demasiado oscuro. Porque es demasiado pagano. Estoy demasiado lejos de Dios en estas áreas de mi vida. Y no crees que Jesús pueda entrar y hacer un milagro y saciarte espiritual y físicamente. Y déjame decirte una cosa, por favor. Estás equivocadísimo. Estás equivocadísima. Jesús tiene el poder de romper esas fronteras y sanar tu vida por completo. Por completo. ¿Qué fronteras has pintado en tu mente? ¿Y por qué no dejas que Jesús entre ahí? No limitemos la compasión de Jesús, no la hagamos pequeña. Él quiere saciarnos física y espiritualmente, sin importar la dificultad del milagro. Quiere que olvides tu manera de entender la compasión y que abraces su manera de entenderla. Que creas que hay compasión de sobra para todos en su reino y que Él puede sanar todas aquellas regiones de tu vida que todavía siguen sin dejar que Jesús entre. Termino con esto. En esta historia, nadie se comporta como esperas que se comporte. Los fariseos, que son aquellos que conocen las Escrituras y que deberían reconocer a Jesús como Salvador enfrente de ellos, no lo hacen, le ignoran.
Los discípulos, que son aquellos que deberían comprender a Jesús, que han vivido más milagros con Él, que tienen más experiencias con Él, han oído más sus enseñanzas, deberían ser los primeros en comprender qué es lo que está pasando. Y los gentiles, los paganos, los que no creen en Jehová, deberían ser los primeros en huir, deberían ser los primeros en apedrearle, y sin embargo son los primeros en perseguir a Jesús hasta tener hambre. Y termino con esta pregunta: ¿quién vas a ser tú en esta historia? ¿Quién vas a ser tú en esta historia? ¿Vas a dudar de la compasión de Jesús como los fariseos? ¿Vas a reducir la compasión de Jesús como los discípulos? ¿O vas a perseguir a Jesús hasta que duela para poder recibir su compasión?